Sí, doctor, ya se logra ver. Sí, ya, bien. Miren, jóvenes, vamos a conversar entonces sobre ataxia y vértigo. Esto es importante porque muchas veces hay mucha confusión en ambos términos. Y lo que yo quiero es que ahora quede bien zanjado y no pueda haber esa confusión. Para lograr ello, ¿no? Vamos a reconocer la ataxia y el vértigo, definirlas, diferenciarlas y diagnosticarlas, ¿no? Vamos a ver eso y vamos a desarrollar entonces lo que es ataxia, vértigo, y dentro de ello vamos a hablar un poco de lo que es el mareo. Ahí mismo nos vamos a ir dando cuenta, ¿ya? Bien, la ataxia es la incapacidad de realizar movimientos finos, precisos y coordinados. La ataxia más frecuente es la de origen vestibular en cuanto a su origen o cerebelosa. Y para hacer el diagnóstico diferencial se basa con simplemente una buena exploración clínica. Las dos causas más frecuentes de ataxia cerebelosa aguda, no estamos hablando no hemos dicho una es la de origen vestibular, no cerebelosa. Entonces, las dos causas más frecuentes de ataxia cerebelosa aguda en pediatría son las intoxicaciones y la cerebelitis postinfecciosa. El vértigo, ¿no? Más bien es una sensación de giro acompañado de un cortejo vegetativo. Puede haber náuseas, vómitos, sudoración, ¿no? Malestar general. Y es fundamental distinguir aquí si es de origen central o si es de origen periférico. Cuando es de origen central, la persona va a decir que ella está girando sobre su eje. Y cuando es de origen periférico, es cuando los objetos giran alrededor de la persona. Bien, miren, hace muchos años atrás, en la década de 1800, ¿no? Ah, Friedrich, ¿no? Nicolas Friedrich, un alemán, fue el primer caso que informa sobre la ataxia heredada, ¿no? Inherente, ¿no? Y pues, a ella se denomina la ataxia de Friedrich. Y Pierre-Marie, un francés, observó 4 familias con diferentes síntomas, ¿no? Pero ellos tenían ataxia en común. Entonces, él les puso el nombre, son de las ataxias espinocerebelosas. Entonces, ¿qué significa ataxia? Ataxia significa incoordinación motriz. Como les dije, hay un problema de desequilibrio, de inestabilidad en la marcha. Son los borrachitos, ¿no? Hay un aumento en la base de sustentación, tiene que caminar con los pies más abiertos, ¿no? Y en los casos más graves puede incluso no caminar, ¿no? Connota un trastorno que afecta al cerebelo o a sus conexiones, pero también por afectación de la propioceptiva, de la sensibilidad propioceptiva. Entonces también puede ser una ataxia sensorial, ¿no? Lo que es muy infrecuente en los niños, ¿no? En los niños es más frecuente las afecciones, como dijimos, al cerebelo. Estas ataxias pueden ser generalizadas, ¿no? Pueden afectar principalmente la marcha, a los brazos, las manos o el tronco. Pueden ser agudas o crónicas y pueden ser adquiridas o genéticas. Ahora les voy a mostrar una tabla que le hemos extraído del Nelson, que es su libro de revisión para ustedes, y se van a dar cuenta que es una larga lista. También hay alteración, ¿no? De esta coordinación motora voluntaria y el control. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Como hemos dicho, la ataxia cerebrosa y la ataxia sensorial, ¿no? En la ataxia sensorial va a haber afección de los cordones posteriores. Es, como digo, muy excepcional en infantes. Luego está la ataxia cinética, que se produce durante la ejecución de movimientos, y la ataxia estática, que es durante el caminar o la posición para caminar, ¿no? 5 grupos patogénicos: la cerebelosa, la central, que puede llevar a hidrocefalia, la cordenal posterior, que es la ataxia de Friedrich, el, aquella que compromete el sistema radico-neural, el síndrome de Guillain-Barré, y las de origen vestibular. Esto en forma general. Las ataxias, hemos dicho que pueden ser aquí, ¿no? Adquiridas o genéticas. Entonces, dentro de las adquiridas o genéticas, ¿no? Están las hereditarias, ¿no? Son las genéticas o hereditarias. Y estas pueden ser en 4 grupos.
Puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X o pueden ser de causa mitocondrial. Esta es la larga lista que la tienen ustedes en el Nelson, en la tabla 615.2, donde miren, no se asusten. Yo cuando he visto esto, me ha asustado, la verdad, porque veo que son como un centenar de causas. Pero vamos a ir desarrollando algunas de ellas, no todas, obviamente, pero vamos a ver las más importantes para que ustedes tengan una idea. De eso se trata y de que ustedes puedan investigar más profundamente, ¿no? La genesia del vermis del cerebelo, ¿no? Viene a ser las causas una causa de ataxia, ¿no? En la infancia, ¿no? Miren, aquí una resonancia donde no se observa cerebelo, ¿no? Se asocian a retraso psicomotor, hipotonía y falta de coordinación, ¿no? En esta puede ser una ausencia total o puede ser una hipoplasia del cerebelo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una genesia del vermis. Recuerden ustedes por anatomía, el vermis del cerebelo está ausente, ¿no? Y así se observan en las resonancias. Tenemos la plasia o displasia del cerebelo. La displasia del cerebelo, ¿no? Son por malformaciones cerebrales asociadas además. Entonces pueden tener además hipoplasia del cuerpo calloso, heterotopías, pueden tener hipoplasia del tronco, dilatación ventricular, lisencefalia, displasia cortical cerebral, ¿no? Y acá tienen los porcentajes. Obviamente más se asocia con hipoplasia del cuerpo calloso y con heterotopías. Y esas son las aplasias o displasias del cerebelo. Otras alteraciones que conllevan las displasias del cerebelo son las alteraciones a nivel visual, ¿no? Alteración de los potenciales evocados visuales, estrabismo, alteración de los potenciales evocados auditivos. En la analítica podemos encontrar hiperlacticidemia, ¿no? Aumento del ácido láctico, aumento de la alanina en el líquido cefalorraquídeo, elevación de la CPK. A nivel facial, rasgos dismórficos, asimetría facial, macrocefalia, alteración de miembros inferiores, puede haber pie plano, pie quino, hipospadias y angiomas. En la displasia cerebelosa con microgiria o macrogiria o agiria, ¿no? Esta es una tomografía donde vemos un corte en T2, ¿no? A nivel de la resonancia, ¿no? Que muestran las polimicrogirias, es decir, se ven muchas circunvoluciones, ¿no? Es una polimicrogiria, ¿no? Y además aquí se observan algunas calcificaciones periventriculares, ¿no? Entonces acá se puede sospechar que sea una infección por citomegalovirus. Luego, en el encefalocele, que pueden tener varias presentaciones, frontal, nasoetmoidal, parietal, occipital. La espina bífida cervical con herniación del cerebelo, malformación de Chiari tipo 3. Miren, hasta antes de esta clase yo estaba revisando. Es bueno revisar porque no quiero tampoco a ustedes darles información inadecuada. Y en las malformaciones de Arnold Chiari, yo hasta donde sabía solamente había la tipo 1 y la tipo 2. Entonces resulta que había habido cuatro, cuatro tipos de Arnold Chiari. Arnold Chiari tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ya se los dejo para que ustedes revisen, ¿no? Pero esto se puede asociar obviamente con espina bífida y puede haber con herniación del cerebelo, como vemos en esta foto. El cerebelo se puede herniar a través del tronco, ¿no? Y entonces de acuerdo a eso van también los tipos de, eh, de clasificación del Arnold Chiari, ¿no? Obviamente también ya ustedes conocen una hidrocefalia progresiva, ya hemos hablado de la hipoplasia también del cerebelo, y la impresión basilar, ¿no? La impresión basilar que viene a ser cuando hay el agujero occipital, ¿no? Los bordes del agujero occipital en forma interna son muy prominentes, ¿no? Entonces hay una malformación aquí, ¿no? Occipito cervical en la unión a nivel del gran foramen, ¿no? Del foramen oval. Esa es la impresión basilar. Aquí el atlas está poco desarrollado y puede ser asimétrico y usualmente está unido al hueso
occipital, ¿no? La odontoides y el axis están proyectadas hacia arriba respecto a su posición normal e invadiendo el canal espinal. Esa es la impresión basilar. La formación de Chiari ya hemos visto acá hace un momento, la Chiari que viene a ser hasta de 0, 1, 2, 3, 4, o sea, son 5 tipos. El síndrome de Dandy-Walker, ¿no? Que viene a ser cuando hay una gran dilatación del cuarto ventrículo, ¿no? Y desplaza al cerebelo, ¿no? Entonces, esta es una malformación de Dandy-Walker. Generalmente hay hidrocefalia, ¿no? Y acá tenemos un ñito con su cabecita muy grande, ¿no? Muy desarrollada. Esas serían dentro de las causas congénitas de ataxia. Miren, la larga lista de ataxias degenerativas o genéticas que hay, ¿no? Es una gran lista. Por ejemplo, las alteraciones de los cordones posteriores y laterales, ¿no? Que produce además nistagmo y atrofia muscular, ¿no? Entonces, esa es una lesión medular combinada de los cordones posteriores y laterales, ¿no? Luego, los ataques periódicos de vértigo, diplopía y ataxia con herencia autosómica dominante. Entonces, dijimos que las pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ¿recuerdan? Entonces, dentro de acá tenemos las autosómicas dominantes, tenemos una larga lista, la espinocerebelosa tipo 1, la espinocerebelosa tipo 2, la tipo 3, que es la enfermedad de Machado-Joseph, la espinocerebelosa desde la 4 hasta la 17, la atrofia, perdón, dentato, rubro, pálido, luisiana, la ataxia episódica tipo 1 y tipo 2, y dentro de las dominantes. Y dentro de las recesivas tenemos la de Friedrich, la ataxia telangiectasia, que es la segunda causa más frecuente de ataxia en pediatría. La primera causa de ataxia van a ser las infecciones, ¿no? Las causas postinfecciosas. Y la segunda es la ataxia telangiectasia. Luego la ataxia social, déficit de vitamina E, ataxia con apraxia oculomotora, la famosa el síndrome de Charlevoix-Sawenay, ¿no? Que es una ataxia espástica autosómica recesiva, y la ataxia espinocerebelosa con neuropatía axonal. Todas esas largas de lista están aquí, ¿no? Dentro de todas estas ataxias que son de origen genético, ¿no? Y vamos a conversar ahora un poquito de algunas, ¿no? La ataxia de Friedrich, que vamos a resolverlo más adelante. Vamos a hablar de la ataxia telangiectasia, que es la segunda causa de ataxia infantil. Esta va a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda causa? Eso por lo menos tienen que tener idea. Entonces, la segunda causa es la ataxia infantil. La ataxia telangiectasia tiene un inicio precoz. Hay telangiectasias, obviamente, cutáneas en el 95% de los casos, deficiencias inmunes, predisposición a malignidad. Tiene una ataxia progresiva que se asocia con disártria e hipotonía facial. Tiene apraxia ocular y fijación inestable, ¿no? Puede haber también distonía, coriotetosis, y cuando se presenta de inicio tardío, generalmente dan un síndrome de segunda motoneurona. Las alteraciones cognitivas aquí que ocurren son leves, ¿no? Y se presentan en forma tardía. Existe elevación de la alfa-fetoproteína y ocurre un defecto del gen ATM, que normalmente produce una proteína implicada en la regulación del ciclo celular, apoptosis y reparación del DNA. Luego tenemos a la la atrofia multisistémica, ¿no? Que tiene sus criterios diagnósticos para cuando decimos que es diagnóstico posible, probable o definitivo, ¿no? Esta atrofia multisistémica, ¿no? Por ejemplo, hay una de ellas que es asociada al Parkinson y otra que es asociada al síndrome cerebeloso más disautonomía cardiovascular urinaria con signos piramidales o parkinsonismo, ¿no? Esa es la ataxia que tiene la atrofia multisistémica. Luego tenemos la enfermedad de Pilesaus-Merzbacher, ¿no? Pilesaus-Merzbacher está dentro de las leucodistrofias, ¿no? Dentro de las leucodistrofias, ¿no? Entonces tiene una frecuencia nivel, miren, de un caso por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas que aparecen en los primeros meses de vida, pueden reconocerse estridor, ¿no? Hipotonía, nistagmus, y con el tiempo puede observarse un retraso psicomotor. El 60% de los pacientes, ¿no? que tienen esta enfermedad de Pelias-Merzbacher son debidos a una duplicación del gen PLP. Más raramente se dan triplicaciones e incluso quintuplicaciones.
Las mutaciones puntuales son las responsables en el 20% de esta enfermedad. Hay la forma congénita, la forma clásica y la forma transicional intermedia. Luego tenemos el Rose-Levy. El Rose-Levy es una neuropatía hereditaria sensitivo-motora, desmielinizante, poco frecuente. Hay una marcha táxica prominente, pie-cabo, arreflexia tendinosa, debilidad distal de las extremidades, temblor de las extremidades superiores, déficit sensitivo distal, cifoescoliosis y atrofia muscular progresiva. Luego está la neuritis intersticial hipertrófica, el síndrome de Cockayne, ¿no? El síndrome de Cockayne también tiene sus criterios mayores, sus criterios menores. Aquí hay detención del crecimiento, envejecimiento prematuro, ¿no? Hay enanismo caquéctico, los ojos están hundidos, la nariz está plana, las orejas tan grandes que dan la aparición de un pajarito, falta de grasa en la cara, particularmente a nivel de las mejillas, ¿no? El cabello escaso y disperso y hay microcefalia, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de Cockayne. Luego, el Marinesco-Sjögren. El Marinesco-Sjögren es una ataxia de inicio temprano con atrofia cerebelosa, cataratas, discapacidad intelectual y características miopáticas, ¿no? Las características seccionales que pueden aparecer son el hipogonadismo hipergonadotrópico, anomalías esqueléticas y talla baja. Luego, para mi sorpresa, resulta que cuando leí aquí Ramsay-Hunt, el Ramsay-Hunt que yo conozco es el síndrome que tiene, en otras palabras, es el herpes óptico, ¿sí? Pero resulta que Ramsay-Hunt, ¿no? Había descrito 3 síndromes. Entonces, el Ramsay-Hunt 1 es la ataxia con mioclonía progresiva, ¿no? Ahí también puede haber convulsiones, no se puede determinar muchas veces la etiología, y recientemente se ha informado que hay una mutación genética, ¿no? En 6 pacientes con epilepsia y hemoclonías de inicio en la infancia. Ese es el síndrome de Ramsay-Hunt 1. El Ramsay-Hunt 2 es el herpes zótico, y el Ramsay-Hunt 3 se los dejo para que ustedes lo investiguen. Pero ahí son 3 Ramsay-Hunt. El síndrome de la sustancia blanca evanescente es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que afecta a la sustancia blanca cerebral. Existen varios fenotipos, ¿no? Que difieren en la gravedad y la edad de inicio. Se caracteriza por la aparición de ataxia, espasticidad y un deterioro motor progresivo con exacerbaciones desencadenadas por procesos febriles, miren, y traumatismos craneales leves. Entonces, esto es esta parte del cuadro. Ya no vamos a entrar a la otra, ni a la que viene, porque es muy largo, pero he querido tratarles de ustedes, mostrarles esto porque no son, son cosas muy raras, y como digo, hay que tenerlas presentes, ¿no? Luego están las causas endocrinológicas, ¿no? De ataxia, el cretinismo, el hipotiroidismo adquirido, y como dijimos, las causas infecciosas o posinfecciosas, ¿no? El absceso cerebeloso, la ataxia cerebelosa aguda, la causa inmune, la cerebelitis, de la cual vamos a hablar sí un ratito, difteria, encefalitis por virus japoneses, por parotiditis, encefalomielitis diseminada aguda, las meningitis postbacterianas, la mononucleosis infecciosa, ¿no? El virus de Epstein-Barr, neumonía por micoplasma, paraneoplásicas, o sea, tienen hasta polio, rubiola, síndrome Fisher, tifoidea, tosferina, TBC, varicela, Coxsackie, virus eco. Todos estos gérmenes todos estos virus, ¿no? Pueden producirnos una ataxia infecciosa o posinfecciosa, ¿no? Y miren, hay otra lista más larga donde están las causas metabólicas, ¿no? Obviamente la beta lipoproteinemia, ¿no? Es una de las más frecuentes, ¿no? Y a esas están asociadas otra gran cantidad, es una larga lista de causas metabólicas. También están las causas neoplásicas, las causas psicógenas, las causas tóxicas, como por ejemplo el alcohol, benzodiazepinas. Y aquí me ha llamado la atención y yo les llamo la atención a ustedes, dextrometorfano. El dextrometorfano se utiliza como antitusivo muchas veces y la tos es un mecanismo de defensa que no hay que combatir, hay que tratar lo que está originando. Y el mejor jarabe para la tos es el agua. Aprovecho en comentarles. Pero el dextrometorfano, miren, puede producir ataques en los niños y de hecho, que algunas veces hemos visto, ¿no? Entonces, no es recomendable usar este
antitusivo en niños. También otros, ¿no? Como la difenilantoína, el fenobarbital, ¿no? Ahí también miren parálisis por garrapatas. De causas traumáticas, el edema cerebeloso agudo, el edema agudo del lóbulo frontal por problemas de traumatismos y también de causas vasculares, ¿no? Hay un montón de larga lista de causas. Vamos a ocuparnos de las más importantes para no hacer eso tedioso. Simplemente hay que tener la idea de que obviamente esto es una gran cantidad de causas. Vamos a hablar un poquito del famoso síndrome de Joubert, que también es una ataxia, ¿no? Es un trastorno que se realiza con trastornos autosómicos recesivos que se realizan por retraso del desarrollo, hipotonía, anomalías de los movimientos oculares, anomalías respiratorias y una malformación característica del cerebelo y del tronco del encéfalo que se manifiesta con el famoso signo de la muela en resonancia magnética. Entonces le traje esto a colación porque es interesante. Miren, aquí en esta resonancia ustedes pueden ver una muelita en el centro, ¿no? Entonces, interesante ver este signo del molar, ¿no? Y eso es el síndrome de Joubert. Aquí se producen mutaciones en más de 21 genes diferentes y se asocian con este síndrome, pero solo alrededor del 50% tiene una mutación causal demostrada. Entonces, por la etiología, las dos causas principales de ataxia cerebelosa son las intoxicaciones y la cerebritis aguda posinfecciosa, ¿no? Y hemos hablado ahorita de las intoxicaciones, alcohol, antiepilépticos, hemos dicho dextrometorfano, ¿no? La cerebritis aguda posinfecciosa se da en un grupo etario entre los 2 a 7 años. El 80% ocurre en 2 a 3 semanas de una infección viral, ¿no? Miren, ahora con este tema de la pandemia, todos nosotros debemos de ser conscientes de que la mayoría de infecciones respiratorias, gastrointestinales son virales y no necesitan tratamiento antibiótico. Y entonces estas infecciones virales después de 2 a 3 semanas nos pueden dar una cerebelitis aguda postinfecciosa. Y generalmente, ¿quién es el virus más implicado? Posvaricela. Acá el inicio es brusco, hay ataxia, hay dismetría, no hay signos de hipertensión endocraniana, se afecta el nivel de conciencia, ¿no? No hay tampoco afectación del nivel de conciencia y tampoco hay signos o síntomas de enfermedad sistémica. Mejora en pocos días, la marcha se normaliza en 3 semanas a 6 semanas, o sea, de un mes a mes y medio. El 20-25% tiene una recuperación muchas veces incompleta, o sea, de todas maneras puede quedar algunos problemas. El diagnóstico se hace con historia clínica, tomografía, punción lumbar. En el 50% vamos a encontrar pleocitosis y en el 25% una elevación de las proteínas. No precisa tratamiento. Otras causas de ataxia aguda, hemos dicho intoxicaciones y infecciosas, posinfecciosas, tenemos las lesiones ocupantes de fosa posterior, ¿no? Tumores, abscesos cerebrales, causas también infecciosas autoinmunes, ¿no? Las encefalomielitis aguda diseminada, las encefalitis del tronco, ¿no? La esclerosis múltiple, la polineuropatía, la migraña basilar, el vértigo paroxístico benigno, los síndromes paraneoplásicos, el síndrome opsoclonos-mioclonos, traumatismos, contusión o hemorragia cerebelosa, disección vertebrobasilar, posconmoción, etc. La pseudoataxia, que también puede presentarse en un paciente con epilepsia. Las causas hereditarias, ya hemos dicho, ¿no? La ataxia funcional y la ataxia laberíntica, que es una ataxia que se relaciona con el sistema del laberinto, justamente cuando ha habido una complicación de una infección de oído. Puede ser, es raro en los niños encontrar ataxia laberíntica, más es de adolescentes y de adultos, ¿no? Y también como consecuencia de una neuronitis vestibular. La ataxia también puede ser recurrente o intermitente. Y aquí tenemos la migraña basilar en los escolares, el vértigo paroxístico benigno infantil, la pseudoataxia, como dijimos, en la epilepsia, enfermedades metabólicas, trastornos genéticos, síndrome de Kingsburg, la esclerosis múltiple. Y dentro de la ataxia crónica progresiva, ¿no? Tenemos de causas genéticas, que ahí estaría la ataxia telangiectasia, los trastornos neurodegenerativos, malformaciones congénitas, agenesia del cuerpo calloso, malformación de Dandy Walker que hemos visto, causas metabólicas, hematológicas y otras.
Vamos a hablar un poquito de lo que creo que es importante para ustedes. Las ataxias agudas de etiología infecciosa, ¿no? Esta ataxia puede ser el signo inicial de una meningoencefalitis vírica. Generalmente es transitoria y deja paso, ¿no?, en forma pronta a otros signos neurológicos, como el meningismo, la afectación de pares craneales, la disminución del nivel de conciencia, las crisis convulsivas. La fiebre no suele faltar, ¿no? Generalmente siempre hay fiebre. El líquido cefalorraquídeo es siempre anormal y esta ataxia puede también observarse en la fase de recuperación de las meningitis bacterianas, desapareciendo espontáneamente en poco tiempo. Las ataxias degenerativas, ¿no?, que son los trastornos degenerativos del sistema nervioso central, son un grupo importante, hemos visto, dentro de los trastornos atáxicos en la infancia, debido a las consecuencias genéticas y a su pronóstico desfavorable. Ahí teníamos a la ataxia telangiectasia, un cuadro autosómico recesivo. Dijimos que es la segunda causa más frecuente de ataxia degenerativa en la infancia, ¿no? Suele manifestarse alrededor de los 2 años, progresa hasta impedir la deambulación en la adolescencia. Está causada por mutaciones del gen ATM, ya comenzamos eso, ¿no?, localizado en el cromosoma 11q22q23. La ATM es una fosfatidilinositol 3 sinasa que fosforila las proteínas que intervienen en la reparación, dijimos, del DNA y el control del ciclo celular. Es frecuente aquí la apraxia oculomotora de la mirada horizontal, que se define por una dificultad para desplazar la mirada de un objeto a otro, lo que da lugar a que el objetivo visual se alcance con movimientos laterales de la cabeza, seguidos de una nueva fijación de los ojos. Aquí puede observarse estrabismo y sacudida ocular hipométrica y nistagmo. Esta ataxia telangiectasia puede manifestarse muchas veces con movimientos coreicos en lugar de ataxia. Estas telangiectasias son evidentes en edades intermedias de la infancia, ¿no?, en la conjuntiva vulvar, sobre el puente nasal, en los pabellones auriculares y en las superficies expuestas de las extremidades. Aquí vemos una imagen donde vemos justamente sobre la conjuntiva vulvar, ¿no?, las telangiectasias, aquí también estos ojitos. Vean ustedes aquí sobre el pabellón auricular, ¿no? También pueden ver dentro de la mucosa de los labios y en las superficies expuestas de las extremidades, rodillas, por ejemplo. Luego de esta ataxia telangiectasia se muestra también en la piel una pérdida de elasticidad. Aquí las alteraciones inmunológicas conducen a infecciones sinusales y pulmonares frecuentes, ¿no? El déficit de inmunoglobulina sérica y secretora y la disminución de la inmunoglobulina G2, G4 e IgE en más del 50% de los pacientes se ha hallado. Los niños con esta ataxia tienen riesgo de 50 a 100 veces mayor de desarrollar tumores linforreticulares, como linfoma, leucemia y enfermedad de Hodgkin, e incluso tumores cerebrales. Otros hallazgos que pueden observarse son incremento en las rupturas cromosómicas, sobre todo en el cromosoma 14, y una elevación de la concentración sérica de la alfa-fetoproteína. La muerte se produce generalmente por infecciones debido a esta inmunodeficiencia que tienen, una inmunodeficiencia secundaria, o por también una diseminación del tumor. Las principales causas ahora, hemos hablado de eso, de las causas degenerativas, ¿no? Ahora, dentro de las causas infecciosas o posinfecciosas, vamos a hablar de la ataxia cerebelosa aguda, de la cerebelitis y de la laberintitis, que habíamos comentado hace rato. Vamos a ahondar un poquito. La ataxia cerebelosa aguda tiene una aparición repentina, ¿no?, con inestabilidad, sobre todo en la marcha, pero no tienen meningismo, no tienen convulsiones, no hay alteración del nivel de conciencia o anomalías neurológicas no explicadas por alteraciones en el romboencéfalo. Esta ataxia cerebelosa aguda aparece en niños entre la edad de 1 a 3 años. Su diagnóstico es de exclusión, es decir, debo haber descartado todas las otras patologías. El trastorno suele aparecer 2 a 3 semanas de una infección viral y generalmente comentamos que era el virus de la varicela o también el Coxsackie virus, que nos produce la famosa, nos puede producir gingivoestomatitis o nos puede producir herpangina, al igual que otros ecovirus, ¿no? Entonces, después de una herpangina o después de una gingivoestomatitis, ¿no? La gingivoestomatitis no siempre es herpética, también puede ser por otros virus. Entonces, podría presentarse esta ataxia cerebelosa aguda, ¿no?
Aquí miren, las causas de ataxia cerebelosa aguda postinfecciosa tienen toda la cantidad de larga lista de virus: varicela, coxsackie, parperas, polio, tifoidea también, ¿no? Algunas bacterias, sarampión, enterovirus. Miren, también postvacunales, ¿ah? Y aquí leo algo importante. Gripe, es decir, H1N1, igual puedo decir coronavirus, ¿no? Y difteria. Si se piensa que representa una respuesta más de todo de tipo autoinmune frente al virus que ha producido una afectación del cerebelo, ¿no? Su inicio es súbito y la ataxia del tronco puede ser tan intensa que impide al niño ponerse de pie o sentarse. Al principio puede incluso existir vómitos, pero no hay fiebre ni rigidez de nuca, ¿no? Debido a la falta de afectación meningia. Puede haber nistagmo horizontal, aproximadamente en el 50% de los casos, y si el niño ya habla, podríamos encontrar una disartria, ¿no? La cual puede ser muy llamativa. El líquido cefalorraquídeo dijimos normal, pero no es infrecuente una ligera pleocitosis linfocitaria, ¿no? En su evolución se produce una elevada moderada concentración de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. La ataxia suele mejorar en unas pocas semanas, pero puede persistir hasta 3 meses, ¿no? Y en menos casos más tiempo. La incidencia de esta ataxia parece haber disminuido con incremento de la tasa de vacunación frente a varicela, y no solo frente a varicela, también frente a H1N1 y frente a coronavirus. El pronóstico es bueno, la recuperación suele ser completa. Muy pequeño número de pacientes tienen secuelas a largo plazo como trastornos de la conducta, trastornos en el desarrollo del lenguaje, así como ataxia e incoordinación. Luego tenemos a la cerebelitis aguda postinfecciosa, ¿no? Esta cerebelitis puede presentar un aspecto más amplio de síntomas, añadiendo a los signos cerebelosos y a la ataxia otros tales como vómitos, cefalea, fiebre, a diferencia de la ataxia cerebelosa aguda en la que no había fiebre. Acá sí hay fiebre, hay meningismo, en la anterior no hay convulsiones y hay alteración del nivel de conciencia. La resonancia magnética, ¿no? En la ataxia cerebelosa aguda es normal o inespecífica, mientras que en la cerebelitis aguda es característico encontrar una hiperintensidad del córtex cerebeloso, que puede ser uni o bilateral. En ausencia de haber realizado una resonancia, no puede excluirse el diagnóstico de cerebritis. O sea, es importante aquí hacer una resonancia, ¿no? El curso clínico es muy variable, desde un proceso autolimitado benigno hasta una presentación puede haber fulminante con hidrocefalia aguda, hipertensión endocrinal grave y riesgo de vida. Esta cerebelitis aguda es la forma más grave de ataxia cerebelosa, ¿no? Y obviamente dijimos que tiene que haber alteraciones en resonancia. Y hemos dicho que hay una mm, eh, hiperintensidad del córtex cerebeloso, ¿no? Cuando es la forma más grave, los síntomas son más graves y el pronóstico es sombrío. Se puede ver agentes infecciosos, Epstein-Barr, micoplasma, virus de la parotiditis y virus de la gripe, es decir, influenza y coronavirus u otros virus que también pueden producirnos gripe. También pueden producirse abscesos cerebelosos con infecciones bacterianas. Y en muchas ocasiones no encontramos la etiología, aunque en uno de estos casos de origen desconocido pueden deberse a una cerebelitis autoinmune. Los pacientes presentan ataxia, hipertensión endocranial por hidrocefalia obstructiva, cefalea y fiebre. En esta cerebritis aguda postinfecciosa se trata de un síndrome, como dijimos, clínico radiológico. Vamos a encontrar encefalopatía aguda o subaguda, ¿no? Cuando hay encefalopatía, es decir, compromiso de conciencia, con hipertensión endocranial más o menos evidente. Puede haber cefalea, vómitos y disminución del nivel de conciencia. Y el síndrome cerebeloso, ¿no? Que es ataxia, dismetría, disartria y sensación vertiginosa. Y dijimos la hiperintensidad en el córtex cerebeloso, que puede ser uni o bilateral. Miren aquí, en esta resonancia estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, que hay en la secuencia T2 y FLAIR, en estas secuencias tenemos una hiperintensidad, ¿no?, unilateral. Y en algunos casos puede ser bilateral la hiperintensidad y una incipiente dilatación del tercer ventrículo y los ventrículos laterales, ¿no? A veces y con hidrocefalia franca, junto a un cuarto ventrículo pequeño y a veces apelotonamiento de las estructuras en la fosa posterior. Igual acá tenemos una hiperdensidad en esta zona, ¿no? Más bien aquí es
bilateral en ambos lados. Aquí es unilateral. Bien, luego dijimos a la laberintitis aguda. La laberintitis puede ser difícil de diferenciar de la ataxia cerebelosa, sobre todo en los niños que están comenzando a caminar. Se asocia a infecciones del oído medio y se realiza por un vértigo intenso. Ya vamos a ver después más adelante qué cosa es el vértigo, ¿no? Los vómitos y alteración funcional del laberinto. Entonces, más está asociado al problema de vértigo más que ataxia, la laberintitis. Pero esta laberintitis y la neuritis tienen la misma presentación vestibular, inicio repentino, de vértigo intenso, y que es constante durante varios días, con mejoría gradual y lento en las próximas semanas y meses. Si no hay pérdida de la audición, los pacientes con esta historia son necesitados de neuritis vestibular, en lugar de laberintitis viral, que incluye la pérdida de la audición. El diagnóstico a través de los antecedentes, ¿no? Con exclusión de otras etiologías. El examen físico, los pacientes pueden tener nistagmos en reposo o demostrar una sacada correctiva en la prueba de empuje de la cabeza cuando la cabeza gira hacia el lado afectado. Luego tenemos las de origen tóxico, ya habíamos comentado al inicio un poquito, que puede ser accidental, generalmente entre los niños menores de 4 años, por sobredosis medicamentosa, anticonvulsivantes, por problemas psiquiátricos en adolescentes o por el alcohol, ¿no? El talio también, que en ocasiones se utiliza en la casa como pesticida. Les dije, el extrometorfano y los antipilépticos, en especial la difenilantoína y la carbamazepina, cuando los valores séricos superan el rango terapéutico habitual. Aquí tenemos los fármacos causantes de ataxia aguda, ya hemos comentado, incluyendo también a la codeína. Entonces, no se debe de usar antitusivos en pediatría, jóvenes. Esta ataxia de origen tóxico casi siempre está asociada con cambios en el estado mental que varían desde el delirio de agitación hasta la letargia y el coma, ¿no? Y es aquí común la presencia de estamos. La fiebre y los signos meningios están ausentes. El diagnóstico se debe sospechar en toda ataxia aguda con alteración del estado mental y sean antecedentes de un trauma o infección. Las de origen tumoral, una palabrita para hablar de ello. Los tumores del cerebelo y del lóbulo frontal pueden manifestarse con ataxia, ¿no? Los tumores cerebelosos provocan ataxia debido a una alteración directa de la función cerebelosa o indirecta por hipertensión endocrinal. Están ocupando un espacio, ¿no? Comprimen el cuarto ventrículo. Suelen cursar con una ataxia lentamente progresiva, un comienzo agudo relativamente frecuente. Estos tumores del lóbulo frontal, también en el lóbulo frontal, pueden producir ataxia debido a destrucción o interrupción de las fibras de asociación que conectan el lóbulo frontal con el cerebelo o por aumento de la presión intracraneal. Entonces también pueden ser los tumores tanto de fosa posterior como los del lóbulo frontal. El neuroblastoma, ¿no? Un tumor cerebral muy común, puede asociarse a una encefalopatía paraneoplásica, que se caracteriza por ataxia progresiva, crisis mioclónicas y opsoclonos mioclonos, que son oscilaciones arrítmicas horizontales y conjugadas de los ojos y mioclonus que se produce en las extremidades distales. Esta ataxia se asocia a síntomas y signos de hipertensión endocraniana. Hay cefalea, vómitos, edema de papila, nistagmos, afectación de paneles craneales y tortícolis. Aquí obviamente se impone la tomografía, ¿no? Debe ser siempre la primera prueba diagnóstica. Luego de las ataxias metabólicas, recuerdan que vimos también que era una larga lista. Son varios, ¿no? Varios. Dijimos que la abeta-lipoproteinemia, ¿no? Estaba en la cabeza. También está la aciduria arginosuccínica y la enfermedad de Hartung. No vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, porque es una larga lista. Vamos a hablar un poquito de la beta-lipoproteinemia, también conocida como enfermedad de Basen-Corzeny. Es un trastorno autosómico recesivo, mutación en la proteína microsomal de transferencia de los triglicéridos. Este trastorno comienza en la infancia con esteatorrea, o sea, heces grasientas, y fallo de crecimiento. El frotis sanguíneo muestra una acantocitosis, que consiste en las células rojas espiculadas. Entonces acá tenemos un hito con beta-lipoproteinemia, ¿no? Miren la expresión, puede haber también parálisis facial, ¿no? Y estos son los glóbulos rojos espiculados. Entonces, eso se va a ver en un frotis de sangre periférica. También vamos a ver aquí que en la bioquímica de estos pacientes tiene una disminución de los valores de colesterol y triglicéridos con ausencia de beta-lipoproteínas. A nivel neurológico,
Esto va a ser al final de la infancia, se va a producir ataxia, retinitis pigmentaria, neuropatía periférica, alteración de la sensibilidad posicional y vibratoria, debilidad muscular y discapacidad intelectual. También había habido, hemos visto que una ataxia con déficit de vitamina E. Entonces, cuando hay déficit de vitamina E, puede haber ataxia. Las concentraciones de vitamina E son indetectables en los sueros de los pacientes con síntomas neurológicos, ¿no?, que tienen ataxia. La ataxia también puede ser una manifestación de un trastorno a nivel mitocondrial. Y estos incluyen el MERF, ¿no?, que es la epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, fibras musculares. Se refiere a estas fibras a fibras musculares rojas rasgadas. El síndrome de Kearns-Sayre, las mutaciones del gen POLG1 y el síndrome de Charles-Szaweny. Vamos a ver un poquitito, un ratito, estos cuatro últimos. Aquí tenemos el MERP, ¿no? En el MERP vamos a encontrar hipoacusia sensorial, neuropatía periférica, demencia, estatura corta, intolerancia al ejercicio y atrofia óptica. Son los más frecuentes. Y menos comúnmente vamos a encontrar cardiomiopatía, retinopatía pigmentaria, signos piramidales, oftalmoparesias y lipomas múltiples, ¿no? Así miren aquí sobre la piel vamos a obtener las, los lipomas y a nivel de la retinopatía pigmentaria. Ese es el MERF. El síndrome de Kearns-Sayre, ¿no?, es el que se caracteriza por una oftalmoplegia externa progresiva y retinopatía pigmentaria, ¿no? Acá hay ataxia, debilidad muscular, tosis, enfermedades renales, demencia, diabetes mellitus y talla corta. Entonces, hay obviamente mutaciones, ¿no?, que se ven en esto. Y acá están los problemas de la oftalmoplegia. Y también se puede ver con una tomografía, ¿no?, o una resonancia. Luego tenemos las mutaciones de POLG. El POLG es una holoenzima humana, es un heterotrímero compuesto por una subunidad principal y dos subunidades accesorias. Es la única polimerasa del DNA conocida ubicada dentro de la mitocondria. Y junto a la proteína mitocondrial de unión de cadena simple, ¿no?, y la helicasa trinque conforman el replisoma humano mitocondrial. Las mutaciones en esta holoenzima, ¿no?, pueden ser a nivel infantil, incluyen el síndrome de Alpers-Huttenlocher y el síndrome miohepatocerebral de inicio infantil. Las formas de inicio tardío incluyen cuadros con afectación predominantemente a nivel ocular, llamado oftalmoplegia crónica progresiva autosómica dominante o recesiva, cuadros de ataxia neuropatía que incluyen el síndrome de ataxia recesiva mitocondrial y la ataxia sensorial que tiene neuropatía disarte y oftalmoplegia. Y por último, los síndromes combinados, otros cuadros, ¿no?, donde hay ataxia sensorial, elementos clínicos también de la entidad de MER, que es la encefalopatía mioclónica con fibras rasgadas, ¿no? Y a este se le ha acuñado como una ataxia sensorial miopática con epilepsias mioclónicas. Esas serían las mutaciones de esta holoenzima POLG. Y el síndrome de Charles-Szaweny, ¿no?, que, perdón, se me ha pasado. No, ya. Y el síndrome de Charles-Szaweny, que viene a ser también una ataxia, ¿no?, que fue descrita por estos, al final se convierte en una ataxia espinocerebelosa, ¿no? También está dentro de esa categorización. Ojo que la hipoglicemia y la hiponatremia pueden manifestarse también por ataxia, pero también hay otros signos, ¿ah? Miren, voy a pasarles este video. Miren, escuchen por favor. Doctor, disculpe, no se logra escuchar.
Doctor, disculpe, no se Sí, escucha. no se escucha. Ah, perdón. Ya. Perdón un ratito. Sí, no se escucha así. Ya, perdón, voy a salir un momentito, voy a volver a entrar. Tengo que compartir audio. Tienes razón. Ya, a ver. ¿Se aprecia, Johan? ¿Alguien No, me Sí se ve, confirma doctor. si se... sí, Ya, pero perfecto. no se escucha. Listo, muy bien. Vamos a volver a escuchar entonces, ¿ya? Doctor, todavía no se escucha. Tal ¿No se vez, escucha? a ver, tal vez si le sube el volumen. A ver, está al máximo. A ver, perdón, voy a volver otra vez a compartir. Voy a volver a salir, perdón. Voy a volver a compartir con sonido. Qué raro. A ver. A mí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, doctor, usted. A ver, ¿me confirman, por favor, si se escucha? Soy una persona con Ahora sí, enfermedad, doctor. que El no doctor. Ya. una sí, doctor, sí se escucha. Qué persona bueno. igual que cualquiera. Me han heredado un gen defectuoso de mi madre y otro de mi padre. Como es una enfermedad genética, es de nacimiento, aunque los síntomas empezaron más tarde. Con 7 años ya andaba un poco raro, pero con 9 años me tropezaba mucho y me caía mucho, y luego ya con los años pues fui perdiendo fuerza en las piernas y me caía más, con más de equilibrio. Me llevó a usar primero una muleta y luego otra. Empecé a ir de médico en médico, privado, público, y nadie me sacaba que era lo que tenía. Con 19 años me sacaron que era antes. Fue un alivio, sobre todo tener la posibilidad de conocer a gente con mi enfermedad. Para mí fue una alegría. Nos damos consejos unos a otros. Psicológicamente también ayuda. Mi padre lo llevaba muy mal. Cuando acabé la carrera, le dije que me venía a Madrid a estudiar un máster y sé que me lean un montón, pero tenía muy claro que quería irme y me fui. Yo soy economista. Yo todavía ando, pero con mucha dificultad por falta de equilibrio y coordinación. Afecta a varios músculos, pues brazos, manos, problemas para hablar bien, problemas para tragar, diabetes. Hay cosas que no puedo hacer y me hace falta ayuda de otra persona para ducharme, para levantarme de la cama o de una silla.
para comer. Vivo con mi novio, pero solo está él. Tengo ayuda a domicilio. Que viene una chica 11 horas a la semana para ayudarme en mi aseo, levantarme, vestirme, cocinar, limpiar, dificultades pues técnicas, pero a nivel intelectual ninguna. Las investigaciones que se están llevando a cabo en España porque los afectados estamos pagando por ellas, intentar hacer todo lo que pueda de manera autónoma. Ese es el mejor tratamiento. Voy a piscina 2 días a la semana y natación voy cuando puedo, porque hay que ir por lo privado y es caro. Por ser una persona enferma, ya no te tienen en cuenta. Por ejemplo, me preguntas algo en una tienda, si me pregunto yo, en vez de contestarme a mí, contesta a la persona que me acompaña. Siento muy mal porque estoy aquí, soy una persona con enfermedad, pero una persona igual que cualquiera. Es el desconocimiento de cómo hacer frente a una persona diferente, que nos traten con normalidad. Me gustaría tener un piso adaptado a mis necesidades, casarme, formar una familia, viajar. Me encanta viajar. Muy bien. Creo que eso explica más que 1000 palabras lo que es la ataxia de Friedrich. Soy una persona con enfermedad. Entonces, es un trastorno autosómico recesivo que afecta a los tractos espinocerebelosos, a las columnas dorsales de la médula espinal, tractos piramidales, cerebelo y bulbo raquídeo. La mayoría de los pacientes son homocigotos, pero para una expansión repetida del trinucleótido GAA en una región no codificante del gen que codifica la proteína mitocondrial denominada frataxina. Las mutaciones de este gen originan un trastorno oxidativo con aumento del depósito de hierro en la mitocondria. El inicio de la ataxia es más tardío que en la ataxia telangiectasia, pero generalmente tiene lugar antes de los 10 años. Lo hemos escuchado ya a los 9, a los 7, ¿no? Ya estaba con problemas para caminar. Y eso es lo que no debe repetirse. O sea, hay que diagnosticarlo oportunamente, ¿no? La ataxia progresa lentamente y afecta a las extremidades inferiores en mayor grado que las superiores. La exploración mostrará una prueba de Romberg positiva, ausencia de reflejos tendinosos profundos, sobre todo en el tobillo, y una respuesta plantar suele ser extensora, es el famoso signo de Babinski. En esta ataxia de Friedrich desarrollan una disartia. Hemos escuchado cómo habla, ¿no? La señorita, ¿no? Nuestro igual, una persona igual a nosotros. Tienen disartia explosiva característica y la mayoría de los niños, más bien, tienen nistagmos, ¿no? Los pacientes parecen apáticos, pero no tienen afectación cognitiva. Como ella ha dicho, su cociente intelectual es normal, ha hecho una maestría, ¿no? Pueden presentar debilidad significativa de la musculatura distal. Vimos cómo tiene problemas para incorporarse.
Se suele observar una marcada pérdida de la sensibilidad vibratoria y de la posición articular causada por la degeneración de los cordones posteriores. Alteraciones esqueléticas, pie cabo, dedos de los pies en martillo, así como una cifoescoliosis progresiva. El resultado de las pruebas neurofisiológicas, como los potenciales evocados visuales, auditivos del tronco del encéfalo y los sómatos sensoriales, suele estar alterado. Esos suelen fallecer a causa de una miocardiopatía hipertrófica con progresión a insuficiencia cardíaca congestiva refractaria al tratamiento. Luego tenemos las ataxias postraumáticas. Esta mayoría de ataxias postraumáticas corresponden a un síndrome generalmente de un golpe cerebral con excelente recuperación. En traumas más graves debido a una contusión o hematoma en la fosa posterior, el pronóstico ahí sí se hace más incierto. Hay otras, miren, formas de ataxia espinocerebelosa similares a la ataxia de Friedreich, pero son menos frecuentes. Y miren, estas son una organización de las ataxias espinocerebelosas según sus características principales, pero todas están relacionadas de una u otra manera con estos genes, ¿no? Estas alteraciones a nivel genético, ¿no? Que van, dijimos, del 1 al 17, ¿no? O del 3 al 17. Entonces, son muchas, ¿no? Hay algunas que tienen más trastornos del movimiento, deterioro cognitivo, deterioro neuromuscular, hay formas puras, hay formas piramidales, ¿no? Muchas son las ataxias espinocerebelosas. Para eso, obviamente, el manejo pues, y el diagnóstico es genético, ¿no? Y esto, miren, en una revista alemana, ¿no? Pero se puede entender, ¿no? Acá tenemos la ataxia, acá tenemos lo que son los problemas espásticos hereditarios, ¿no? También tienen en común mucho que ver las ataxias con las leucodistrofias, con epilepsia, con las enfermedades mitocondriales, ¿no? Entonces, con las adrenoleucodistrofias. Entonces, es realmente todo un gran conjunto. Por eso hemos visto una larga lista de causas de ataxia, ¿no? Otras causas de ataxia degenerativas son la enfermedad de Pellis-Merzbacher, ¿no? Las seroidopulofuscinosis neuronales, las gangliosidosis GM2 de comienzo tardío, ¿no? Se han descrito, como dijimos, las asociadas al déficit de vitamina E, y a nivel molecular se han reconocido algunos casos de ataxia espinocerebelosa con herencia dominante a nivel molecular, que en ocasiones está causada por una expansión inestable de repeticiones de trinucleótidos, ¿no? Aparte están, ya no los voy a marear más, solamente comentarles para terminar la parte de ataxia, a la jaqueca basilar, que ocurre en niños de cualquier edad, episodios agudos y recurrentes de vértigo. Aquí hay más que ataxia y vértigo, vómitos, diplopía, alteraciones visuales, y también puede haber ataxias en un 50% de los casos, y dolor de cabeza. Esta sintomatología dura de horas hasta días, ¿no? Tiene una historia familiar generalmente de migraña, que es frecuente y de gran ayuda diagnóstica. Luego está la ataxia aguda, secundaria a enfermedad cerebrovascular. Aquí la ataxia es un signo prominente en las hemorragias espontáneas del cerebro, sea por malformación vascular o alguna coagulopatía, y en isquemia vertebrobasilar. Algunas vasculitis, como el lupus, la periarteritis, el Kawasaki, pueden presentar ataxia que afectan a los vasos intracraneales. El diagnóstico diferencial de una ataxia cerebelosa y laberíntica, ¿no? Es fácil, ¿no? Hemos dicho la laberíntica tiene que ver generalmente como complicación de infección de oído, ¿no? Hay que descartar de todas maneras intoxicaciones, cerebelitis, lesiones ocupantes de fosa posterior. Tenemos que preguntarnos, ¿es una ataxia realmente? ¿Es de inicio reciente o gradual? ¿Es aguda o es aguda recurrente? ¿Es una ataxia aislada o tiene síntomas asociados? ¿Hay desencadenantes o precipitantes? ¿Ha tenido infección reciente como varicela? ¿Se ha vacunado contra varicela o la vacuna triple, que es contra sarampión, papeles y rubiola? ¿O hay antecedentes patológicos como familiares que tienen algún problema parecido? Miren, esta guía es muy importante. Si ustedes pueden entrar a la biblioteca de la universidad, pueden bajar este artículo. Y miren, este artículo está o sea, todavía no se ha impreso. No hay fecha, porque recién se está por imprimir, está en prensa, o sea, se está por imprimir. Ustedes pueden, yo he visto y he podido sacar artículos de noviembre de este año. O sea, todavía no se han impreso. Entonces,
utiliza en la biblioteca de la facultad, de la universidad. Esta es una guía práctica para evaluación de pacientes con ataxias y paraparesias hepáticas hereditarias, ¿no? De allí hemos obtenido donde, digamos, cuál es el estudio diagnóstico que tenemos frente a un paciente que tenga ataxia. Hay que pedirle su ionograma, es decir, sus gases, electrolitos, sus tiempos de coagulación, sangría, su hemograma, hemoglobina completo, su perfil hepático, ¿no? Con fosfatasa, albúmina, CPK, sus hormonas tiroideas, su vitamina desde la A hasta toda la B1, B12, D, E y K, la alfa-fetoproteína, la inmunoglobulina, la enzima convertidora de la angiotensina, homocisteína, cobre, ceruloplasmina, anticuerpos antineuronales, ¿no? Anti-GAT, antinucleares, antifosfolipídicos, antigangliósidos, antitransglutaminasa y antiendomicio. Hay que pedirle su resonancia, ¿no? Donde podemos, para ver si no hay atrofia cereberosa, leucoencefalopatía, dilatación ventricular, alteración de los ganglios basales, ¿no? Incluso una resonancia cervical, ¿no? Va a haber una atrofia medular. Y pruebas neurofisiológicas, ¿no? Un electroneuromiograma, potenciales evocados somatosensoriales, evocados visuales, evocados auditivos del tronco y evaluación por el oftalmólogo para que vea si no hay cataratas, degeneración macular, distagmo, para evaluar cómo está la retina, ¿no? Hemos dicho que hay algunos tienen retinitis pigmentaria por el otorrino, ¿no? Que él tiene que hacer un reflejo vestíbulo ocular, hipoacusia neurosensorial. Por cardiología, ¿no? Puede haber arritmias, hipertrofia ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada. Todo eso es el plan que hay que seguir, ¿no? Entonces, una guía, por ejemplo, cuando sospechamos de una ataxia hereditaria, puede haber, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿es una ataxia crónica progresiva? Si es así, su resonancia, ¿no? Hay que ver, ¿tiene historia familiar positiva o negativa? Si tiene historia familiar positiva, hay que ver el patrón de la herencia, si es dominante o recesivo. Si es negativo, hay que descartar causas adquiridas. Su resonancia craneal, todo el examen que hemos visto para pedir en sangre, ¿no? Y hay que continuar con el estudio siempre de las ataxias recesivas. El síndrome atáxico también lo podemos abordar de la siguiente manera, ¿no? Hay que ver la etiología. ¿Es primario o secundario? Entonces, ahí hay que entrar con todas las ataxias congénitas, la ataxia espinocerebelosa, las ataxias cerebelosas autosómicas recesivas, las episódicas, las ligadas al cromosoma X y las mitocondriales que vimos al inicio. Igual, ¿no? Si es la presencia de historia familiar, si hay herencia o es un síndrome atáxico esporádico. Entonces, si es que es un síndrome atáxico primario o hereditario, hay que ir a este sector. Estas son para las ataxias progresivas cerebrales, ¿no? También hay este algoritmo, se los dejo para que ya lo revisen. Vamos a avanzar un poquito rápido para terminar, ¿no? Ya nos falta poquito. Ya hemos visto qué pruebas complementarias vamos a pedir. Acá también tiene un algoritmo, ¿no? Tanto de la ataxia aguda como la ataxia recurrente. Y el tratamiento. El pronóstico del tratamiento de las ataxias agudas cerebelosas depende, lógicamente, de la causa. Solamente en la encefalopatía mioclónica existe un tratamiento medicamentoso específico con ACTH o esteroides. Como signo aislado, la ataxia cerebelosa carece de tratamiento. Aquí en el Nelson ustedes pueden ubicar, ¿no? Causas tratables de ataxia hereditaria. Si es con déficit de vitamina E, se le da pues su vitamina E, ¿no? Si es la ataxia episódica familiar tipo 1 y de tipo 2, su acetazolamida. Y así para algunos otros tipos de ataxia. El vértigo. Vamos a terminar con vértigo. El vértigo es una sensación de giro o movimiento en remolino. Es un síntoma que consiste en una falsa percepción del movimiento, ¿no? Nota que él o el entorno se desplazan sin que en realidad exista movimiento alguno. Por ser una sensación subjetiva, es preciso que el paciente se encuentre consciente, lo que elimina el concepto de vértigo en otras situaciones que a veces se confunden con él, como el ictus, los síncopes, las lipotimias. El vértigo es un síntoma, ¿no? Perdón, déjenme salir un ratito de aquí. Voy a regresar. Ajá, ahora sí. Ya. Se aprecia. ¿Alguien me puede ver si se ve? Me había adelantado. ¿Sí? Todavía no, doctor. Todavía no, doctor. Ya, a ver. Se me había adelantado una diapositiva. Ya, ahora sí.
¿Ahora sí pueden ver? Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces el vértigo, hoy vamos a conversar del vértigo. Decíamos que era una sensación de giro, movimiento en remolino, ¿no? Es un síntoma, ¿no? Síntoma, ¿ya? Que consiste en una falsa percepción de movimiento. El paciente nota que él o el entorno se están desplazando, sin que en realidad exista tal movimiento. Por eso es una falsa percepción. Por ser un problema de sensación subjetiva, es preciso que el paciente se encuentre consciente. Por lo menos eso va a eliminar el concepto de que el vértigo en otras situaciones se confunden con el ictus, el síncope o las lipotimias. Entonces, en el vértigo el paciente está consciente, porque es una sensación subjetiva, él no puede estar desmayado con pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, el vértigo en eso se diferencia de las otras entidades. Como dije, es un síntoma no excluyente. Esto se acompaña muchas veces de otros síntomas en función de la patología que lo esté originando. Y son estos los que orientan a su posible etiología. Suele ser de inicio brusco, generalmente se acompaña de síntomas vegetativos e indica afectación del sistema vestibular. Afectación del sistema vestibular. Implica la sensación de rotación del sujeto o de los objetos, ¿no? El vértigo verdadero se asocia a nistagmos. Y se asocian, como dijimos, a síndromes vegetativos. Puede haber náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría. Con frecuencia se acompaña de un nistagmo vestibular, que es horizontal y en resorte con componente lento hacia el lado de la lesión y rápido corrector hacia el lado sano. A la exploración presentan inclinación del eje corporal en un sentido determinado, de costado o hacia atrás. Hay desviación de los índices con los brazos extendidos, ya. No puede, hay dismetría, ¿no? Y desviación de la marcha hacia el lado de la lesión vestibular. Si la desviación y el nistagmo son hacia el mismo lado, se habla de un vértigo armónico. Presentan romper positivo vestibular. Al cerrar los ojos se inclinan al lado homolateral, al mismo lado de la lesión. Entonces dijimos, como síntoma poco específico, puede ser también un signo de una afección digestiva. No olvidemos que cuando un paciente está con gastroenteritis, ¿no? También puede tener un poco de vértigo. Como digo, también puede estar asociado a trastornos oculares, a un déficit vestibular o incluso a una migraña. El elemento que más ayuda para establecer el diagnóstico es el tipo de sensación que refiere el niño y que con demasiada rapidez muchas veces le calificamos de vértigo. Hay que ver los signos asociados: inestabilidad, caídas, dolor de cabeza, fiebre y el contexto en el que se produce, si ha habido un traumatismo craneal, un síndrome infeccioso, una migraña, una fatiga ocular, etc. La anamnesis y un conocimiento adecuado de las distintas etiologías que se encuentran por orden de frecuencia en función de la edad y junto con la exploración física otoneurovestibular nos van a ayudar a orientar el diagnóstico y permitir tomar una decisión razonada por orden de prioridad de las exploraciones complementarias, sin necesidad de estar haciendo tomografía o resonancia, que muchas veces se solicitan y no son, realmente no apoyan en nada. Y sí, sería interesante que lo evalúe el oftalmólogo y el otorrino. Entonces, el sistema vestibular, nosotros tenemos acá tres sistemas. En este del vértigo están comprometidos tres sistemas. Uno, el sistema vestibular. Detecta las aceleraciones lineales y angulares e informa al sistema nervioso central el estado de reposo o movimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí tenemos el sistema vestibular y su relación con los ojos. Luego tenemos el sistema visual, que informa la posición de los objetos en el entorno, permitiendo tomar referencias que permiten la orientación y facilitan el equilibrio. Ahí tenemos el sistema visual. Y el sistema somatosensorial, ¿no? Que transmite al sistema nervioso central información sobre la posición de cada una de las partes del cuerpo, siendo la información del pie, de la articulación del tobillo y del cuello las más importantes. Entonces tenemos en este problema del vértigo, hay tres sistemas que se ven comprometidos: el vestibular, el visual y el somatosensorial. Tiene que haber un buen funcionamiento, tienen que estar articulados estos sistemas. Cuando alguno de ellos se altera, cuando no hay una buena coordinación entre otros sistemas, entonces va a aparecer el vértigo, ¿no?
puede ser por una disfunción de alguno de ellos o por una alteración del sistema nervioso central, como en un órgano encargado de procesar toda la información que dan estos tres sistemas. Y esto se va a traducir en inestabilidad. Cuando se manifiesta en forma de vértigo rotatorio, se debe a una disfunción vestibular y tiene unas determinadas características que las vamos a comentar luego. El vértigo, entonces, es un síntoma, ¿no? Proviene del latín vertere, que significa dar vuelta, girar o revirar. En efecto, solo deberíamos utilizar este término para expresar aquel síntoma según el cual el paciente refiere que el entorno está girando alrededor suyo o él está girando, ¿no? Él es el que gira o es que el entorno está girando alrededor suyo. Solo debemos reservar para ese caso el término de vértigo. Esta sensación de giro se presenta como consecuencia de enfermedades generalmente vestibulares. Una de las consecuencias inmediatas de la aparición de este síntoma es la pérdida del equilibrio, obviamente, ¿no? Entonces, la consecuencia va a ser la pérdida de la orientación espacial por alteración de esta conexión vestíbulo-ocular y también por la aparición de alteraciones en el tono muscular de las extremidades debido a perturbaciones de la conexión vestíbulo-espinal. El equilibrio se consigue gracias a la correcta integración en el sistema nervioso central de toda la información procedente del sistema vestibular, visual y somatosensorial y de una adecuada interconexión entre los diferentes sistemas. El término mareo es un término no apropiado, es un término subjetivo, ¿no? No es algo que no se puede, no he encontrado, por ejemplo, algo así sobre que específicamente digan mareo, ¿no? Entonces, los términos mareo, o tengo la sensación que me voy a caer, o que estoy caminando sobre algodón o sobre espuma, ¿no? No corresponden a procesos vestibulares, sino a una patología que generalmente afecta el sistema nervioso central. Esta percepción también puede aparecer en los periodos seculares de enfermedades laberínticas agudas que cursan con pérdida de la función vestibular. Entonces, este término mareo es un término impreciso y no se debería, como digo, confundir, ¿no? Existe el vértigo rotatorio, ¿no? Que es el vértigo periférico, que puede asociarse clásicamente a síntomas auditivos, y el vértigo de origen central, que se asocia a síntomas neurológicos, ¿no? Vamos a ver, dentro de las enfermedades laberínticas, ¿no? Las enfermedades laberínticas producen un vértigo rotatorio, que corresponde obviamente a una patología de origen periférico, y se denomina, por tanto, vértigo periférico. Entonces, el vértigo rotatorio viene con enfermedades laberínticas, ¿no? Entonces, ese se llama vértigo periférico. Y obviamente hay síntomas auditivos. Luego están las enfermedades centrales y somatosensoriales. Estos producen el síntoma mareo o cualquier otra terminología, pero eso no expresa rotación. O sea, el paciente siente mareo, siente que, ¿no? Como que se mueve el piso, pero no hay rotación, no hay rotación de las cosas o rotación de él sobre su propio eje. Y esto corresponde a un vértigo de origen extralaberíntico. Eso se llama vértigo central. Y luego están las enfermedades vasculares, como por ejemplo la insuficiencia vertebrobasilar, que pueden presentar una forma alterna de un vértigo periférico y central, por afectación simultánea o alternada en la vascularización del laberinto y del sistema nervioso. En este caso se habla de vértigo mixto. Entonces, según su origen, ¿no? Y la asociación de otros síntomas que deben ser congruentes, se puede hablar del vértigo rotatorio, que es el periférico, y el vértigo de origen central. El vértigo periférico, vamos a aquel que tiene características rotatorias, que aparecen en crisis de corta o mediana duración, cuya duración puede oscilar desde minutos hasta algunos días, pero en los periodos intercríticos están normales. Se asocia con una reacción neurovegetativa intensa por una conexión con el décimo par, en forma de náuseas, vómitos, sudoración fría, palidez y enorme malestar. Además, salvo el vértigo postural paroxístico benigno de la infancia y los casos de neuritis vestibular aguda, en senso estricto,
¿no? Se acompañan de sintomatología otológica como hipoacusia y acúfenos. Aquí tenemos la relación, ¿no? En que donde hay la correlación del laberinto con el sistema vestibular. Entonces, este son vértigos, ese es el vértigo periférico. El vértigo central es aquel que no tiene un carácter rotatorio y suele ser descrito en el paciente como mareo, desequilibrio, inestabilidad. Al preguntar al paciente si su vértigo tiene o no tiene carácter rotatorio, lo confirmará, aunque a veces, dada la confusión en la que él mismo se encuentra, puede cambiar de criterio, alternativamente en rotar, en que dice si está rotando o no está rotando, ¿no? Generalmente se instaura este vértigo central de modo lento y progresivo. No hay intercrisis, es una sensación permanente de desequilibrio y puede evolucionar durante largo tiempo, antes de que sea diagnosticado. Puede ir acompañado de sintomatología neurovegetativa, generalmente en tono discreto, aunque a veces se presenta de modo brusco o progresivo. Presenta síntomas asociados que pueden ser muy variados. Los más constantes son de estirpe neurológica, como pérdida de conocimiento, a veces marcha táxica, etc., ya que la enfermedad causante del vértigo es genuinamente neurológica. Un ejemplo de lo que se acaba de exponer, por ejemplo, es el vértigo de la infancia, donde generalmente aparece en un contexto de un paciente que viene por dolor de cabeza frecuente, ¿no? El equivalente migrañoso representa la causa más frecuente de vértigo en esta etapa de la vida. No es infrecuente la consulta por un vértigo de características centrales sin enfermedad neurológica primaria. Esto es posible en neuropatías secundarias a una enfermedad sistémica con efectos sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, el caso de una alteración hemodinámico-metabólica que genera un compromiso neurológico se puede manifestar con un vértigo de características centrales. Y hablamos del mixto. Los mixtos son de características, ¿no? Mixtas, se asocian tanto los síntomas con anterioridad propios del vértigo central, pero no coinciden en el tiempo. Esa es la característica, no coinciden. Y así habitualmente aparecen los propios del vértigo central como un cuadro sindrómico de fondo al que se sobrepone temporalmente un cuadro sindrómico de características periféricas. Para algunos especialistas, esto es un concepto controvertido. Aquí tenemos, por ejemplo, el vértigo de la infancia, ¿no? El equivalente migrañoso, que es la causa más frecuente de vértigo en los niños, se acompaña de cefaleas y fotofobia, tiene características de vértigo central, dura horas y se exacerba con el cansancio. Aparece al final del día con alteraciones visuales. El tratamiento es analgesia y excluir los factores agravantes como estrés, sueño adecuado, revisión oftalmológica. También están como causa la otitis media secretora, que causa un vértigo transitorio, ¿no? Con características periféricas, el vértigo paroxístico benigno, que aparece entre 2 y 3 años, tiene episodios de vértigo rotatorio de minutos de duración, no se asocia a cefaleas, suele desaparecer de forma espontánea en meses. Si persiste a la edad de 4 o 5 años, hay que evaluar otra causa. El traumatismo craneal también, ¿no? Y otras causas, ¿no? Problemas oculares, epilepsias, malformaciones, neuritis vestibular, otitis, tumores de fosa posterior, vértigos posicionales, hipotensión ortostática. Vamos a clasificar a los vértigos según su etiología y sus características básicas. Hay múltiples clasificaciones, ¿ya? Atendiendo a los criterios etiológicos, patogénicos, topográficos y clínicos. Pero la clasificación clínico-patológica más extendida y práctica es la siguiente. Vértigo periférico, por disfunción periférica vestibular o de las vías vestibulares hasta su entrada en el tronco cerebral. El vértigo central, por disfunción de los núcleos vestibulares en el tronco encefálico. Enfermedades cerebelosas, cerebrales, enfermedades sistémicas que tienen efectos sobre los órganos antes citados, ¿no? Con patología somatosensorial. Y el vértigo mixto, que dijimos por patología a ambos niveles. Como se comentó anteriormente, el desequilibrio puede obedecer a la disfunción de uno de los sistemas, vestibular, visual o somatosensorial, o bien por alteración del sistema central, donde la información recibida se procesa en forma errónea. Vamos a ver ahora los anatomos de equilibrio por alteración vestibular. Es el paradigma del vértigo periférico, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? Aquí hay la pérdida de la función de uno de los laberintos. Conlleva a nivel del sistema nervioso central que el núcleo vestibular homolateral
deje de recibir información del receptor periférico. En consecuencia, se predomine un predominio funcional del laberinto sano. Es decir, se empieza a recibir una información asimétrica, ¿no?, del laberinto. Al explorar el paciente suele una tendencia a caerse hacia el lado afectado, pues la musculatura espinal del lado sano empuja, entre comillas, ¿no?, hacia el lado deficitario. También se observa un nistagmus hacia el lado del oído sano, ya que, aunque los ojos se desvían al lado hipofuncionante, que es la fase lenta, el sistema sacádico corrige la posición, ¿no?, que es la fase rápida, que es la denominación del nistagmus. Luego, las entidades más notables en las que se produce un fracaso vestibular, ¿no?, se clasifican en endolaberínticos y retrolaberínticos. Dentro de los endolaberínticos tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno o cupulolitiasis, la enfermedad de Meniere, la laberintitis por tóxicos farmacológicos, la laberintitis infecciosas, autoinmunes, los traumatismos laberínticos, las malformaciones congénitas. Y de los retrolaberínticos, la neuritis vestibular con afectación selectiva del contingente de fibras vestibulares del octavo par, la laberintoplegia con afectación del contingente coclear y vestibular también del octavo par, y los tumores del séptimo y del octavo par craneal. Ahora, trastornos del equilibrio por alteración visual. Se producen por una discordancia entre la información visual y la proporcionada por el sistema vestibular y somatosensorial. Un ejemplo, la sensación de inestabilidad que experimenta un paciente cuando utiliza gafas de una graduación inapropiada. Aquí hay tres cosas: desequilibrio en las alturas y acrofobia. Se produce cuando desaparecen las referencias visuales o existe una gran distancia entre un punto de referencia fijo y el paciente. En estos momentos pierde el efecto ancla que suponen las referencias visuales, ¿no?, tan importantes, aunque compensable cuando se pierde con completo la función de la visión para mantener el equilibrio. En hipermétropes no corregidos aparece el desequilibrio debido al esfuerzo mantenido por enfocar correctamente. Y acá está en la famosa cinetosis, ¿no?, que es el desequilibrio se debe a las referencias visuales que entran en conflicto con la información vestibular y somatosensorial. Sin embargo, esta interpretación de estos casos es controversial. Otras posibles causas de vértigo visual son la enfermedad de la mácula, la diplopía, las cataratas, las parálisis oculomotoras, etc. Acá tenemos el origen de las causas del vértigo visual, una errónea estimulación visual, causas, correcciones, ¿no?, de lentes, correcciones de reflexión inadecuadas, lentes intraoculares, diplopía, estrabismo, pérdida de la visión, vértigo a las alturas, la cinetosis. Produce dolor de cabeza, desorientación pasajera, sensación vertiginosa que cede al cerrar los ojos. Tratamiento, adaptación a la nueva situación y el tratamiento de la causa. Y tenemos trastornos del equilibrio por alteración del sistema somatosensorial. Los elementos implicados en su patogenia son el sistema osteoarticular cervical, que viene a ser los ligamentos y las articulaciones vertebrales, las estructuras nerviosas, que viene a ser el sistema simpático y el propioceptivo cervical y la musculatura cervical y de la nuca, ¿no? Y aquí tenemos el vértigo propioceptivo cervical, ¿no? De las causas son inflamatorias, tenemos la miositis, ¿no?, las causas degenerativas, las causas traumáticas, las causas malformativas, ¿no? Acá el paciente presenta inestabilidad mal definida de instauración progresiva, dolores cervicales, parestesias en cuero cabelludo, manos y peor en dedos meñique y anular, ¿no? Cefaleas nucales, alteraciones visuales y auditivas mal definidas, cansancio de los ojos y confusión. Diagnóstico, ¿no?, es clínico por características del vértigo, factores desencadenantes, palpación cervical, hay hipertonía muscular, asimetría del volumen, pruebas de imagen, ¿no?, se debe hacer una resonancia, una tomografía, y el tratamiento puede ser profiláctico, prevenir las lesiones cervicales, tratamiento de rehabilitación, farmacológico antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia, y tratamiento quirúrgico si es que hay síndrome de costilla cervical, discopatía, osteofitos, simpatectomía cervical, ¿no?, lo cual es muy poco frecuente hacerlo. Las causas más frecuentes ya las hemos visto: la radiculoneuritis, la hipertonía muscular sostenida, ¿no? Ahí tenemos las imágenes. Y hay tres posibles mecanismos etiopatogénicos: irritación del simpático cervical, su estímulo va a generar un espasmo prearteriolar
que al afectar el laberinto va a producir un vértigo de características laberínticas por una patología cervical que será la que activa irritando el simpático cervical y por irritación de los propios sectores osteoligamentarios de la columna y la musculatura cervical, los corpúsculos de Ruffini, las terminaciones de Golgi y los corpúsculos de Batter-Pasini. Estos órganos informan sobre los movimientos y cambios de posición de la cabeza respecto al cuerpo. Y por último, las lesiones cervicales por aceleración, el latigazo cervical, tras un traumatismo cervical, ¿no? Aparecen alteraciones posturales, inestabilidad, desorientación y síntomas vestibulares. Dependiendo del alcance, se describen 4 síndromes: el cervical postraumático, el cérvico-braquial, el cérvico-medular y el cérvico-encefálico. En este grupo de enfermedades, de las de trastornos del equilibrio de origen central, se altera el procesamiento central de la información procedente del sistema vestibular, visual y propioceptivo. Acá hay 2 grupos de enfermedades, las neuropatías y las vasculopatías. Las neuropatías, los tumores, las hemorragias, los ACVs, la esclerosis múltiple, la siringomelia, ¿no? La hipertensión intracraneal, encefalitis, síndrome de fosa posterior, síndrome por déficit de compensación vestibular, Alzheimer, Parkinson. Y las vasculopatías, en insuficiencia vertebrovascular, aquí el mecanismo vascular consiste en que en determinadas posiciones, por ejemplo, extensión y rotación cervical de la cabeza, producen una compresión extrínseca de la arteria vertebral contra la dirección del giro, condicionando disminución del flujo del tronco basilar y por ende en el flujo laberíntico también. En condiciones normales no tiene trascendencia clínica, pues el déficit de aporte sanguíneo se compensa a través de la otra arteria. En personas con patología vascular o hemodinámica como aterosclerosis, cardiopatía, este déficit sí tiene repercusiones clínicas, ¿no? Ya que la suplencia de la arteria vertebral contralateral es insuficiente y condiciona el cuadro isquémico laberíntico y troncular de insuficiencia vertebrovascular. Y trastornos del equilibrio por alteración de la respuesta. En este caso existe una alteración de los órganos efectores encargados del mantenimiento del equilibrio. Es el caso de las parálisis o paresis de la musculatura ocular, hemiplegia, distrofia muscular y otros, ¿no? Existiendo un normal funcionamiento del resto de los sistemas implicados en el equilibrio. Y por último, los trastornos por alteración de todo el sistema del equilibrio. Esta es una etiología multifactorial. El paradigma de este vértigo es el vértigo del anciano, ¿no? Aquí está esta tabla, ¿no? Se concluye que en este grupo las alteraciones metabólicas como la hiperglicemia, hipoglicemia, uremia, encefalopatía hepática, intoxicaciones crónicas como alcoholismo, causas medicamentosas, entre otras, ¿no? Muy bien. Hasta aquí. Bueno, para terminar, la clasificación también según el origen, pueden ser, como dijimos, periférico y central, según la forma de presentación, agudos y crónicos, recurrentes, aquellos que se acompañan con pérdida de la audición. El vértigo episódico agudo más frecuente, sin compromiso auditivo, las cefaleas migrañosas, la tortícolis paroxística benigna, donde hay vómitos, agitación, palidez y ataxia, y el vértigo paroxístico benigno de la infancia, que es una variante de la migraña, donde hay inestabilidad extrema e incapacidad de mantenerse de pie, nistagmo y vómitos. Aquí para comentar brevemente los vértigos agudos que tenemos: la patología óptica, las neuritis y neuronitis vestibular, la laberintitis, ya hemos conversado, el vértigo postraumático, también el posicional postcentral, los mareos de locomoción o enfermedad de movimiento, la cinetosis y los tóxicos. El diagnóstico diferencial, aquí para que vean entre vértigo central y periférico, ¿no? Revisen esto porque este cuadrito va a salir en la pregunta para el examen. Y existen también los vértigos crónicos, ¿no? Se observan en niños con sordera y daño vestibular congénicos de causa malformativa, tóxica, infecciosa o degenerativa. Aquí el vértigo persistente es crónico, si se acompaña de síntomas neurológicos, es indicador de enfermedades del sistema nervioso central, como tumores, neurinomas del acústico, trastornos degenerativos desmelenizantes, ¿no? Y aquí tenemos un algoritmo. Un paciente con vértigo hay que ver, ¿es agudo o es crónico? Si es que es agudo, hay que ver, ¿es recurrente? Puede ser paroxístico benigno de la infancia, cefaleas migrañosas, convulsiones, tortícolis paroxística benigna o vértigo posicional. Y si hay fiebre, puede ser una laberintitis o neuritis vestibular, y si es consecuencia de un traumatismo, puede haber fractura del hueso temporal, traumatismo del laberinto, una fístula perilinfática o traumatismo del tronco cerebral o cerebeloso. Y si es crónico, neurinomas, tumores, ¿no? Esclerosis múltiple y colesteatomas. El tratamiento de los vértigos: la descarga vegetativa obliga a instaurar una perfusión endovenosa. Se utilizan generalmente antieméticos, generalmente metoclopramida, ondansetron también se puede utilizar. Como sedante laberíntico, escuchen bien,
Como sedante laberíntico se puede utilizar el dimenhidrinato. El dimenhidrinato no es para los vómitos de origen gastrointestinal, es para los vómitos de origen central. También se puede usar la cinaricina, ¿no? Y para la cinetosis se puede usar el dimenhidrinato, ahí también sirve el dimenhidrinato, 30 minutos del viaje y luego se le da cada 4 a 6 horas. Acá pasa el diagnóstico diferencial de los mareos y del vértigo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, agradezco su asistencia, espero que les haya gustado. Y espero lo compartan con sus compañeros. ¿Hubiera alguna pregunta? Ha sido largo y tedioso.